Aló, aló. Ya estamos en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, gente? Espero que le estén pasando bien. Aquí podemos ver a... Sí, aquí podemos ver a Blake en el chat, Ali BG llegando a tiempo, así es. Sebastián Kwong, saludos. Aquí les dije que estamos esperando a Javier un momento. Javier, di hola. Yo estaba hablando hace rato, weón, y no me había dado cuenta que estaba muteado. Suele pasar. Ali BG, hola Harichi, saludos desde la Ciudad de México, creo que significa eso. Sí, pues, Pero bueno, CDMX. CDMX pareciera. Bueno, saludos a la Ciudad de México. Muchos saludos también a Alex. Dragon Tales está aquí de vuelta diciendo que Javier se está champando su sushi. Zampando su sushi. Ojalá, weón. Aunque ayer después se me devolvió un poquito, ahora me hice unas fajitas con queso, lo comentaba Haruchi. Ujú. Y como era la última lámina, estaba con papel pegado, me lo comí igual con papel nomás. Ah, vaya. Cuánta Ponerme a sacar fineza. el papel me iba a demorar caleta, pues. Claro, por el bienestar del stream tuviste que comerte el papel. Fue una cosa completamente lo opuesto de egoísta. ¿Cuál es lo opuesto de egoísta? Altruista. Exactamente, altruista. Una razón completamente, una causa completamente altruista. Ah, ok, entonces como les había dicho, hoy es el stream que tenemos extra porque normalmente solamente hacemos un solo stream el día viernes, pero hoy día como la semana pasada no hubo, hoy día vamos a tener el extra. Y ahora déjame asegurarme de que el audio se escucha bien. Porque Sí. me parece que ayer, el stream de ayer me dijeron que había algunos problemas con el audio o que algunos de los audios se habían escuchado un poco raro. O que la música estaba muy fuerte y que también estaba muy fuerte o algo así me había escuchado. Así que Yo sí. me escucho raro casi siempre, pues, un micrófono malo. Sí, pero me refiero a que por lo menos de volumen que se escuche bien. Ah, ya. Em, Según lo que estoy viendo aquí, yo llego hasta unos 15 decibeles. A ver, ¿puedes decir bla 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 bla? ¿Aló? Sí. Así que puedes decir como bla 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 bla. Así como... Bla 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 bla. Bla bla bla. Parece que está todo bien, por lo menos como puedo... Desde mi lado. ¿Se escucha bien? Muy bien. Entonces, creo que ya podemos comenzar con los temas de hoy. Bueno, hay unos cuantos temas pequeños que tengo aquí. No sé si alcanzaste a ver hoy día. O sea, no fue hoy día, sino que fue hace esta semana. Que no alcancé a mencionarlo ayer, pero no sé si viste que van a hacer una nueva película de Mario. Mhm. Y pusieron a Chris Pratt como va a ser la voz de Mario. Sí, pues. Star-Lord. Así es, increíble. Yo no pensé que sería real. ¿Viste que es la película hecha por la misma gente que hace como mi villano favorito? Sí, también caché eso. Lo de Illumination. Ujú, esa es la empresa. Y también va a ser Jack Black como Bowser. Y fue como yo dije, ¿qué demonios es esta película? Mm. Pero lo... Igual a mí me Harry... gustó el cast de Peach. Me gusta esa actriz, la Anna Taylor-Joy. Ujú. Yo no la conozco, esa es como la única que no conozco de todos los actores que hay en la película. Ah, igual es como conocida ahora Ujú. de la farándula, por decirlo de una manera, y es argentina. Ah, ¿en serio? Mm, Vaya, o no sea, tenía idea. nació en Argentina, estuvo un par de años, después como que se fue, después volvió. ¿Y por No qué? es Porque como, no es es... como que pasó toda su vida en Argentina y de repente se fue y consiguió pega. Claro, no es como que ganó copas y nada y la cosa. Claro. ¿De dónde salió? O sea, ¿Ella? de qué es famosa, a eso me refiero. Mira, la primera película, al menos que vi yo de ella, es de Fragmentado. Ujú, De la saga de Unbreakable. ujú, Ya, ahí salió ella, al menos que yo recuerde, es como la primera vez que yo la vi. ujú. Ahora también salió en esta película que le fue súper mal de los nuevos de Mutants. Ajá. Y también salió en esta serie súper famosa que ganó caleta de premios de Gambito de Dama, creo que se llama. Aquí tenemos la imagen del cast. Am, sí, bueno, yo no la conozco porque, como sabes, no soy mucho de ver películas, así que... Y yo ahora al Prime y al Netflix le saco el jugo, weón. Sí. Yo no soy mucho de ver películas porque hay demasiadas curiosidades que explorar. Demasiados juegos y curiosidades.
Dragon Tales, Jack Black como Bowser, nueva razón para vivir. Así es, eso fue como una de las partes que más me interesó, pero puede que los demás no les parezca tan interesante, pero por lo menos para mí, Charlie Day, no sé si lo cacháis, es como de Sí. mis actores favoritos. Ahí salía en Pacific Rim, pues ¿te acordás cuando Sí, era sí, sí. Sí, sale en Pacific Rim, pero yo lo conozco de la serie de It's Always Sunny en Filadelfia. Ya, sí, también lo cacho. El del meme El de... del meme, exactamente. Es su contribución más famosa. De hecho, no sé si hay gente que empezó a hacer como memes basados en mezclar Luigi con esa escena, así como, a ver, déjame ver si puedo encontrarlo en mi historia, porque me acuerdo que también me reí harto cuando estuve viendo Donde esa sale parte. explicando que soy yo explicando el lore del Destiny. Sí, claro. Pero fíjate. Una vez me acuerdo que pasé toda la tarde explicándole a mi pololo el lore Mario's y little me brother, dijo... Luigi, ¿Y will be terminaste? played by Charlie No, Day. eso es solamente en la primera parte. Tutusan matato. O puedes ka rin brang Isa mo matoro naman tayo sa mga Potono tunita na tunan na sa nato ng kanarang sa natin ng narapatan ni Tiniti. Ah, qué buena. Igual eso es como me tiene interesado en la película. Igual me pregunto de qué irá a hacer, porque considerando que es como... Ah, espérate, se me olvidó poner esto aquí. Sí, yo también por primera vez en el Split. Javier sabe sobre el mundo del cinematográfico. Vaya, vaya. La mejor manera de ser famoso son por los memes. Así es. Ujú. No hay mejor manera de ser famoso que por un meme. Y sabéis que igual me sorprendo a mí mismo porque cachai que en sí yo siento como que no sé tanto del mundo así como cinematográfico y cuando me ponen a hablar de cuestiones igual me doy cuenta que se caleta, weón. Mm, sí, sí. Igual me acuerdo que una vez me pasó a mí que una vez en el trabajo estábamos, bueno, en donde trabajaba antes, que era una empresa ¿Ya? de gráfica. Ujú. Había también hicimos como un ejercicio de estos de grupo, es que la gente se pone a, ya sabes, así como para conocernos mejor y ese tipo de cosas con trabajo en equipo. Para poder fomentar el trabajo en grupo. Exactamente, y tuvimos como una noche de trivia sobre películas y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y, ¿Y per- y yo dije, no, yo no sé nada de películas, nunca veo películas, yo no sé nada de ese tipo de cosas. Pero la mayoría de las películas que eligieron fueron como películas clásicas de los 90, entonces como prácticamente toda la trivia me la sabía de memoria, así como cuál era el nombre del personaje principal de la película del Planeta del Tesoro de Disney, y era como, oh, Jim Hopkins, me lo sé de memoria, es como... en términos Parado, de... weón. Claro, entonces en términos de recordar trivia, esa es mi fuerza, es mi fortaleza, entonces... Igual de pronto yo digo no sé nada de película y después me preguntan una trivia de ese tipo y me la sé. Este hombre es una fuente inagotable de trivia y fun facts y de cosas que no son de importancia, weón, se las sabe todas. Sí. Me acuerdo una vez que estábamos hablando sobre unos comerciales como de cuando éramos niños y te acordabas así como al pie de la letra de cómo era el comercial, las canciones y toda la weá. Creo que era uno de manjar, no me acuerdo, weón. Sí. La otra noticia que estaba viendo, no sé si alcanzaste a ver todo esto, lo que tiene que ver con la demanda de Apple contra Epic. Ya, o Sí, sea, la conozco, pero no vi si la última noticia que haya salido. claro, técnicamente fue como una especie de empate, por lo menos, de ponerlo de una forma. Ya. Porque la manera en que resultó es que Epic efectivamente logró hacer que lo que querían hacer, que es evitar que Apple tuviera como este monopolio de cobrar extra Ujú. cuando ellos quieran, en términos de lo que está pasando en la tienda. Pero lo que pasó ahora fue que hace poco anunciaron que básicamente Epic está completamente baneado de la tienda de Apple, entonces fue como... Uff. Entonces ahora ya no se puede jugar Fortnite en iOS y todo ese Ah, tipo de cosas. básicamente lo que hizo Apple se enojó y se llevó la pelota. Básicamente, le pega el micrófono. Sí, básicamente no se puede hacer ahora. Literalmente Apple, o sea, Epic está baneado de la tienda de Apple, así como oficialmente baneado. Ah, y lo último que no sé si alcanzaste a ver, el nuevo Monster Hunter, el nuevo DLC. Pues si ¿Para yo lo Rise? mandé al grupo de nosotros, pues weón. Sí, pero viste que dijeron que van a sacarlo en PC ahora el Rise. Sí, pues, si también puse la Ah, no, Igual no, no lee los mensajes, weón. Yo que te considero mi mejor amigo. Que dijeron que no lo vi. incluso el DLC
lo tienen planeado para que salga al mismo tiempo que en PC y que en Switch. Claro, pero no han anunciado cuándo va a ser la fecha de lanzamiento de la versión de PC, solamente han No, anunciado que va a no han salir. dicho el Rise para PC, pero dijeron que el DLC sale en el Summer del próximo año. Así que Claro. se espera que el Rise salga como en Antes, obviamente tiene que junio. salir antes que el DLC. Obvio, No que salga al mismo tiempo. Eso lo cual sería el peor escenario. antes de junio más o menos, dicen. Sí. Esperemos que salga. Que salga a buen precio. Porque si no sería horrendo tener que pagar el precio completo ¿Jugarlo? como el Monster Hunter Stories 2 que salió súper caro. Y no he podido jugarlo. Ok. Entonces, con los temas de la semana fuera del camino, podemos comenzar con el tema principal de nuestro stream, el cual tiene que ver con el increíble mundo criminal de los videojuegos, por lo menos en los años 80. Estamos hablando del inicio de los arcades en Japón, donde había mucha influencia criminal. Y ¿Los estamos... pachinko? Sí, ahora que lo mencionas, tiene bastante relación con ese tipo de cosas. Muy bien. Recientemente, a partir de unas curiosidades que estaba investigando, me puse a leer este libro que se llama La historia no contada de los desarrolladores japoneses. Como puedes ver, este es el volumen 2. ¿Para cuándo el Monster Hunter en la Amico? Eso sí que sería algo interesante. Sería como... ¿Se vería como la del DS? No, de hecho debería peor. ¿Aló? Sí, perdón que me había atorado, entonces me muteé para poder tomar un poquito de agua. Ah, ya, ok. El papel. El papel. Te vas a comer queso con papel. Buenas, ¿qué tal todo? Buenas noches, gato atómico. Bueno. Todavía no es de noche, eso sí, pero... buenas tardes. Ya, entonces, este libro, como puedes ver, este es el volumen 2. Empecé leyendo el volumen 2 básicamente porque estaba viendo lo más importante que era como la historia de un tipo que tuvo que enfrentarse a un grupo de yakuzas para poder rescatar a su hermana. Ya. Y lamentablemente no hay mucha información en términos de... Déjame organizar un poco mis ventanas. Lamentablemente no hay mucha información dentro de este libro. Este libro es básicamente un montón de entrevistas hechas con un Ajá. montón de desarrolladores de ese tiempo. O gente que está todavía en la industria, pero que ha estado en la industria por varias décadas. Entonces es bastante difícil encontrar pedazos de información interesantes dentro del libro, ya que casi todas las conversaciones que hay tienen diferentes temas y diferentes... ¿cómo decirlo? Se van por las ramas de repente. Ya, o sea, como que se intentan para poder rellenar un poco el contenido, llenan con información anexa al caso, pero no aporta nada a la historia principal. Yo no diría que es como relleno, pero hay varios temas que resultan no tan interesantes, como por ejemplo la mayoría de la mayoría del tema que se ve en este libro es como juegos perdidos de esa época, las cuales son como juegos que nadie conoce o juegos que realmente nunca se materializaron en ninguna capacidad, entonces tampoco es tan interesante. Pero lo interesante es las partes donde hablan de la cultura del trabajo en esa época en Japón, lo que tiene que Ya. ver con el involucramiento yakuza, todo el crimen y la relación que veían con los arcades cuando recién comenzaron a surgir en los años 80. Ese tipo de cosas resulta bastante interesante en mi opinión, y por eso vamos a ver un poco de esto. Como les dije, lamentablemente no hay mucho contenido sobre esto, porque también de cierta forma a estos desarrolladores ¿Los mataron? de hecho hay unas partes donde dice algunas cosas similares a eso, pero ¿Los hasta mandaron a donde dormir con los peces? lo mandaron a dormir con los peces, no, pero hasta donde yo sé no ha ocurrido ninguna de esas. En este libro por lo menos no hay ningún recuento de ese tipo de cosas. Am, pero lo que te digo es que Igual es brígido. si no, si Porque ese uno tema... nunca como que relaciona el mundo de esto, así como del desarrollo de videojuegos y todo el tema, como con eh, la mafia y crimen organizado. Es Ujú. como terrible brígido. Sí, sí, sí. ¿Por qué siempre Japón? Primero Yu-Gi-Oh! Y ahora Yakuza. Es porque tienen temas bastante interesantes que nadie ha descubierto todavía.
Bueno, los han descubierto, pero nadie los ha cubierto en términos de videos. Entonces, este tema es un tema que definitivamente estoy todavía investigando. Así que esto es como para que se den una probadita de lo que va a venir. Seguramente cuando termine de leer, son 3 libros, son 3 volúmenes. Estoy leyendo de poco el segundo capítulo porque es como el más interesante que me pareció a primera vista. Pero Ya. después cuando haya terminado de leer toda la trilogía seguramente les voy a traer más información tanto como para los streams como para videos, porque definitivamente voy a hacer videos con el tema, con toda la información que he sacado de estos libros, así que va a estar bueno. Me atoré de todo, Sí, weón. esto es como para que tengan un poquito de una probadita de lo que se va a venir en el futuro. Un tentempié. Un tentempié. Trabajo en Japón, si no te desmayas no eres bueno, exactamente. Y de hecho hay varias historias de esas en este libro. Una de las partes que yo recuerdo haber visto en una entrevista de un tipo que decía que durante un momento estuvo 6 meses en los cuales nunca volvió a su casa. No, Entonces, güey. trabajando 6 meses seguidos sin dejar la oficina. Qué brillo, weón. Eso sí es trabajar que hasta ser sobreexplotado, po, weón. Imagínate, 6 meses. Sí, y aparentemente no era poco común, no es poco común eso de trabajar tanto que te cansas hasta que te desmayas y después cuando Ujú. te despiertas al otro día o a un par de horas más tarde te levantas y sigues trabajando. Eso es como, por lo menos, no estoy seguro de que tanto sea así en la época moderna, pero por lo menos en lo que sale en este libro eso era como lo Lo común. común en esa época. Ah, Muy bien, es entonces, como, oh, estoy trabajando, estoy cansado ya. Un desmayo cortito y sigo. sí, prácticamente. Em, En Ujú. el círculo rojo decía de la bandera, decía JD. Lo borró. No, no lo voy a mencionar. Muy bien, entonces la imagen que está en pantalla, este es el de la derecha es el autor del libro. Ya. Y el de la izquierda es una persona que decidió permanecer anónima No me eh, digas. por razones que vamos a. Por razones que vamos a ver ahora mismo. Mm. Este tipo de la foto Dime, ya. se llama, o sea, el seudónimo que adoptó para este libro es Nanashi Hideo. Y entonces, a partir de esta entrevista con este tipo, la cual, como te dije al principio, esta gente, los desarrolladores japoneses, realmente no les gusta mucho hablar sobre este tipo de cosas. Entonces, este Nanashi Hideo, esta foto que está aquí es como uno de los principales contribuidores de esta entrevista, pero la verdad es que esta persona es como un seudónimo colectivo para varias entrevistas que han aparecido Ya. de varios desarrolladores de esa época. Dice, bro, muchos aspectos de la cultura de Japón están bien tóxicos, como el trabajo. Principalmente el trabajo, sí, yo diría. Dice, Hay hartas cosas, pues imagínate en Japón es que no sé, weón, es como que todos se van a los extremos, por ejemplo, trabajo sobreexplotado. Si eres un depravado, eres el peor depravado que hay en el mundo. Entonces es como lo que existe en Japón es tan extremo que destaca demasiado sobre el resto de la población mundial. ujú, ujú, sí, Pero también puede ser porque los estándares allá también son como distintos, o sea, como que todos viven como un hormiguero, por decirlo de una manera, así como mm, todo súper perfecto. ujú, ujú. Entonces cuando alguien hace algo mal, como que destaca más sobre el resto. Pues también puede ser eso. De hecho, sí, dice. De hecho, hace poco vi un streamer que mostraba el lado feo de Japón y encontraba mucha gente desmayada en la calle por estudio o trabajo. Sí, es bastante normal. Una de las anécdotas que nos vamos a ver ahora mismo en términos de esto, pero uno de estas personas que entrevistan en este libro contaba una anécdota de lo que ellos habían trabajado Ya. y cómo fue su experiencia comenzando a trabajar para una empresa de juegos en esa época. Y una de las cosas que ellos comenzaron, contó que fue como su primer día de trabajo, fue que lo llevaron a una oficina, la cual estaba completamente oscura, y le dijeron, quédate aquí. Y no le dieron ninguna otra instrucción, y el weón fue y se sentó en esta habitación oscura como por 5 horas. No, güey. Y después se quedó sentado 5 horas todo el rato. Y después lo que ocurrió fue que un weón que estaba en la oscuridad estaba durmiendo, se levantó
Y prendió la luz y se puso a trabajar. Y estaba durmiendo en la oficina. Chucha. Y ni siquiera le dijo nada, ni siquiera hablaron. Entonces, después de eso, siguió esperando mientras el weón trabajaba al lado. Y llegó el jefe y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a casa. Y eso fue su primer día de trabajo. F. Pero eso también, el tipo que estaba acostado durmiendo en la oficina, obviamente también era de esos que se desmayó por completo mientras estaba trabajando. Claro. Claro, entonces, ¿dónde es que la cultura, o sea, no la cultura, sino que, ¿dónde es que los yakuza entran en términos de la cultura japonesa? Bueno, a partir de, Todos lados. a pesar de que o sea, en los años 80, perdón, no los 90, comenzaron a surgir los arcades, obviamente como como estos lugares en los cuales la gente iba para poder jugar. Entonces, en la cultura japonesa, el aspecto, como ya hemos hablado harto, es una cultura en la cual el trabajo se pone bastante énfasis en trabajar duro, en ser buen empleado, en todo ese tipo de cosas. Entonces, el otro lado de esa moneda es que se demoniza bastante lo que es el trabajo, o lo que es el ocio, o lo que es la vacancia. Entonces, en los arcades, como tenían que ver con el juego y el ocio, se consideraban como algo que era antisocial, ¿Feo? por decirlo de una forma. Ya era mal visto, pues. Claro, era mal visto. Entonces, en Japón la vagancia o ese tipo de cosas tiene que ver con los delincuentes. Lo cual es como lo opuesto a lo que pasa en nuestra cultura, en la cual nuestra cultura nosotros vemos como a la gente que juega videojuegos como como los ñoños, los nerds, los sesudos. En Japón los sesudos, los nerds son los que estudian todo el día, y los que van a las arcades son como los delincuentes, los antisociales. Dice, es que la gente de Japón es muy orgullosa, no te permiten nacionalizar a tu hijo japonés si uno de los padres no es de raza pura japonesa, incluso si el niño nació en Japón, ambos padres deben ser japoneses. Oh, Oh, eso no no lo tenía sabía. idea. Yo tampoco conocí ese tipo de cosas. Vale. Definitivamente hay algunas cosas interesantes que hablar ahí. El Poker Yakuza de Nintendo. La historia de Nintendo también es un tema que podría explorar más al fondo más adelante. ¿No la muerte con cuchillos? Duelo a muerte con cuchillos, exactamente. Así se fundó Nintendo. Así se fundó. Habían dos personas, eran Juan Nintendo Y Pancho. y Pancho Nintendo. Y el último Nintendo que sobrevive funda la compañía. Y el otro hace Sega. Y mira que mencionas a Sega. No, pero... entonces, el estereotipo existía en ese tiempo, en el cual... obviamente estos arcades tenían que ver con los delincuentes. Ahí es donde los delincuentes iban a pasar el rato, a sacar la vuelta, por decirlo de una forma. Ya. A perder el tiempo, como lo diría alguna gente. Y también los arcades tenían mucho que ver con el tema de los pachincos, como tú lo dijiste al principio. Sí, Porque- sí, son súper populares allá. Sí, pues los pachincos son extremadamente populares, y muchos de estos salones donde tú vas a jugar son como organizados por los yakuza. Y lo interesante también es que no estoy completamente seguro si es que esto es aún verdadero sobre la ley japonesa, pero por lo menos sé que en los años 80, como los videojuegos eran nuevos, estaban bajo la misma regulación de todo lo que es legalmente, estaban clasificados bajo la misma regulación que las apuestas y y la prostitución y ese tipo de cosas. Entonces, ¿En serio? Oh, qué grigio. sí. Oye, he repetido grigio mucho, ya voy a dejar de usar tanto esa palabra. Pero es como súper cuático igual porque como que lo están comparando con cosas de consumo de adultos, pues, o sea, es como, Ujú, sí, no sé. bastante. Ahí es donde eso cae todo bajo en la misma caja. Entonces, en Japón esto se le llama como el negocio rosa, por decirlo de una forma. Entonces, es prácticamente todo lo que manejan los yakuza están bajo esas regulaciones. Ujú. Entonces, aún más está no sé cómo decirlo. El estereotipo, Como que más se marcó, ¿no? como que más se marcó el hecho de que estos lugares estuvieran relacionados con el manejo yakuza, y también por otras razones, porque también habían ciertos problemas de peleas por propiedades, peleas por terrenos y ese tipo de cosas.
Mira que dice, mira lo que dice, nos dice Dragon Tales, nos trae una anécdota, dice, es que una amiga de mi mamá está en Japón y contó la experiencia que le pasó a la hora de nacionalizar a su hijo y le prohibieron terminantemente nacionalizar a su hijo japonés por ser venezolana. Uy, uy, uy. Eso sí que no me lo... Eso sí que tiene... ¿Y no hay ninguna forma de apelar a eso? O sea, es como, Fuerte, no importa. ¿Y fuerte. en ese caso qué pasa? O sea, ¿queda con la nacionalidad de los papás o es sin nacionalidad? Me imagino que Venezuela no tendría problemas en darle una nacionalidad, pero... Claro, tendría que hacerlo así. Es lo único que se me ocurre. mm, sí, pero sí, eso había escuchado también que los japoneses también son extremadamente duros con lo que es la inmigración y ese tipo de cosas. Que ya también hay champa de gente, po. Ujú. Entonces, los arcades se veían de cierta manera relacionados con los salones de pachinko, los cuales siempre estaban relacionados con los yakuza y con las apuestas. Y esto, de momento déjeme saltar esta canción. ¿Qué te pasó? No sé si se alcanza a escuchar, pero es que puse una canción de. O sea, puse música de fondo de Yakuza, de la serie de Yakuza. Ya. Y hay una canción que es como la parodia de Navidad. Es que tengo muteado el stream para poder escucharte a ti mejor. Sí, sí, está bien. Te voy a aprovechar yo de cambiar la luz por mientras. Ujú, ujú. Entonces, hubieron dos efectos aquí. El primero es que muchos de los salones de arcades al principio estaban relacionados, o sea, los dueños eran Yakuza. ¿Ya? Y también y a partir de eso, muchas empresas de juego de ese tiempo, incluso dicen algunas de las entrevistas que vamos a ver en un momento, van a decir que la mayoría de las empresas de videojuegos japonesas comenzaron o por un Yakuza, o por alguien que tenía relaciones con los Yakuza, o con inversiones de grupos Yakuza. Sí, cuando tú me dijiste el tema de que iba a hablar de los yakuza, yo como que me imaginé algo parecido a eso, como gente pidiendo préstamos a los yakuza para poder emprender. Ujú. ¿Qué tan cerca de la línea legal o ilegal está el pachinko? Como se escriba, comprendo que en el aspecto de los juegos de casino están prohibidos. La manera en que las apuestas en Japón están prohibidas, pero la manera en que los pachinkos funcionan es que tú cambias tu dinero eh, por unas bolitas de acero y después esas bolitas de acero vas a otro negocio, el cual legalmente no tiene nada que ver con el pachinko en sí, pero tú lo cambias por premios en otro establecimiento, entonces legalmente no es apostar. Claro, porque siempre pierdes, entonces no hay apuesta. Claro. Entonces aquí podemos ver que... Muy bien, entonces aquí por ejemplo, entonces aquí es donde empieza la entrevista y podemos ver que primero tiene como un disclaimer que dice algo que la mayoría de los periodistas deberían investigar es el rol de los yakuzas en la historia de los videojuegos. La mayoría de los entrevistados estuvieron muy asustados como para hablar de este tipo de cosas, pero las Ujú. organizaciones yakuzas indudablemente son una parte de la historia, de la cultura japonesa de los videojuegos. Eh, y después dice que la mayoría de estas cosas que se mencionan en el libro pasaron hace más de 20 años y no hay manera de Ya. saberlo. Así que eso es una de las cosas que es importante saber, que principalmente en Japón los términos de los yakuza, especialmente en los últimos años, han sido como extremadamente minimizados. Los yakuza ya no Ya. tienen tanto poder como tenían antes. La ley principalmente los están eliminando poco a poco. Entonces, todo ese tipo de cosas, estamos hablando de los años 80 específicamente. Ujú. Así que no estamos hablando de cómo es la industria actualmente en Japón. Obviamente, hoy en Ahora ya día, no. bueno, hoy en día no hay casi nada de influencia yakuza en los japoneses, en la Sí, industria la mayoría japonesa. son megacorporaciones, pues. Sí. Espérate, déjame recordar el nombre: Hideo. Hideo, mencionémoslo como el seudónimo. ¿Kojima? ¿Qué cosa? ¿Hideo Kojima? Interesante que menciones Hideo Kojima. No voy a decir nada más de eso, lo estoy guardando para un video. Así que. Oh, foreshadow. Foreshadow. Am, entonces, la historia es que muchos de estos yakuzas utilizaban. eh, o sea, también en términos de lo que está ¿Ganas? diciendo. No, perdón. El primero que quería mencionar ¿Eh? es que. uh,
No, eso no importa todavía. Que aquí la mayoría de lo que está pasando aquí, como puedes ver que Veo que es como en la entrevista, ¿no? sí, es una entrevista. Y como puedes ver lo que te dije al principio de que le gusta harto hablar sobre juegos no lanzados a este tipo. Ujú. Entonces, la mayoría de lo que está aquí, lo que no está marcado o resaltado, esto es casi todo hablando sobre un juego perdido de Batman de ese tiempo. Ya. Y como hay una imagen de un juego de Batman. Pero aquí podemos ver. Entonces, aquí por ejemplo, hay una principal. Aquí hay una de las anécdotas principales de esta entrevista. Que dice: en un tema diferente mencionaste que tuviste algún problema con una empresa, que la cual está censurada en este libro. Y en algún lugar, en algún momento en 1997 y 1998. Así que esa es la era en la cual estamos hablando. Y igual hay que pensar que eso no fue hace tanto tiempo. Fue unos 20 años. Pero el entrevistado, el Nanai, ¿cómo se llama? Hideo, dice: No, no, mi hermana pequeña fue secuestrada. Y la empresa contrató unos gangsters para hacerlo. ¿Y cómo la conseguí de vuelta? Bueno, como puedes ver que no tengo no tengo un cuerpo musculoso y tampoco tengo un arma, así que no podía atacarlos directamente. Así que lo que hice fue conseguir un camión con una grúa, agarrar uno de sus arcades, de sus juegos modernos, y usé la grúa para lanzarlo, para destruirla frente de sus oficinas. Y les dije: la próxima vez esta va a ser uno de ustedes. Y después de eso liberaron a la hermana y volvió a casa. Entonces, holy shit. entonces esta fue como una pelea que tuvo el Hideo, nuestro por lo menos una Héroe. persona, claro, un héroe, por decirlo de una forma, pero una de las personas que tuvo este tipo de problemas. Y la razón por la cual esto ocurrió tiene que ver con el término de cómo los yakuza en ese tiempo, bueno, considerando que esto era 1998, 1997, igual fue hace tanto tiempo, pero podemos ver que esto es... que la razón por la cual esto ocurrió es porque la empresa, la que está censurada, la que no sabemos qué empresa era, la razón por la cual ellos hicieron esto es porque ellos no querían que Hideo trabajara o colaborara con otra empresa. Entonces Ya. trataron de convencerlo a través de intimidación y rapto. Maldita sea, qué brillo. Mm. ¿No será por estas cosas que muchos juegos de Japón no salen de Japón? Es posible, pero yo creo que principalmente son los problemas legales que tiene Japón. O sea, no problemas legales, sino que el sistema legal de licencias que tienen es como súper estricto, entonces también pasa. Claro, casi siempre para poder llevarlo a otros lados, como que otra empresa extranjera tiene que comprar como una pseudo licencia que le permita como distribuirla, porque ellos como depende de, no me acuerdo cómo era la cuestión de la ley, pero tienen que cumplir como ciertos estándares para poder sacarlo fuera del país. Si no, tiene que venir otra persona a decir, ya, yo lo hago por ti. Ujú. Y no es Sí, solo por el tema de plata, es como por un tema legal, no me puedo acordar bien, pero recuerdo que una vez lo vi. sí. Hay muchos problemas legales, especialmente en Japón, como son tan estrictos con las reglas, pero las leyes siguen. Eh, Sí. Dice: al diablo los atentados terroristas, ahora son los atentados de Arcadias, así es. De todas formas, sáquenme de Latinoamérica, dice Cobblestone. Exactamente. Al Estado Eh, Islámico de Haruichi. el estado independiente de Haroichi, exactamente. Vamos a crecer nuestra religión y después vamos a declarar un estado independiente. La ciudad de Curiosia. Dice, Megápolis de Curosia. dice la compañía que era la dueña de la compañía que utilizó a los Yakuza Ujú. cambió en tanto año y ok, aquí básicamente está hablando, en esta parte aquí está básicamente hablando de que el presidente de esta compañía, la cual fue la que adquirió la empresa de juegos, Ya, tenía conexiones con el mundo del crimen. Yakuza. Ujú. Dice, la compra y venta de las máquinas arcades estaba completamente mezclado en ese mundo, porque ese es el tipo de negocio que atrae a los yakuza. Hoy en día están envueltos en la industria del pachinko, así que los miembros
¿cómo se dice? Los directores, los miembros de la mesa directora, Ujú. tenían los dedos cortos. Es decir, que habían hecho lo que hacen los yakuza de cortarse los dedos. No sé. Y ese tiene el tipo de gente que realmente está a cargo de todo este tipo de cosas. Entonces aquí hay una relación bastante interesante donde dice el entrevistado, este de acá es el entrevistado, Ujú. dice que Capcom y SNK fueron empezados con dinero yakuza, con inversiones yakuza. Claro, eso es lo que alcancé a leer también ahí. Claro, se alcanza a leer. Si necesitan que haga letra más grande, avísenme. No, sí se lee, sí, estoy leyendo de ahí igual. Ok. ¿Verdad que tú estás viendo el stream? Normalmente te hago compartir pantalla a través de Discord, pero supongo que Tipo, yo eso... estoy viendo del stream y se ve re bien. Ya, ok. Supongo que no hace falta hacerlo eso ahora. No, para nada. Dice... yo sí me voy a vivir a Curiosia, a la DVD. Vamos a Kurioishi o Kurioshear, la nueva isla llena de curiosidades, misterios e easter eggs. Sería la isla de Pascua, pero la isla de huevos de Pascua. Ok, entonces aquí el entrevistado nos corresponde que dice que es realmente es verdad para SNK. Que SNK, la compañía, creo que SNK son los que publicaron Metal Slug. King of Fighters. King of Fighters también, es uno de los famosos. Ellos fueron empezados con dinero yakuza, así que, y considerando que King of Fighters era bastante popular en los arcades, no es poco probable que también tengan bastante influencia en ese tipo de cosas. Ok. Sí, pues entonces también habla de que esto también tiene harto que ver con en términos de importaciones, porque casi todo lo que en Japón, casi todo lo que tiene que ver con importaciones, desde Corea especialmente, tiene que Ya. ver con los yakuzas. Es como que los yakuzas dominan los puertos, por decirlo de una forma. Ah, sí, pues. En Corea igual. Ujú. ¿Me estás diciendo que estoy financiando a los yakuza? Así es. No, pero recuerda, esto fue hace 20 años, esto fue hace 2 décadas, no quiero decir nada que posiblemente sea legalmente difamatorio. Pero igual está todo, No, está qué todo, funado. está todo censurado, así que no nadie sabrá nada. Dice, entonces, aquí por ejemplo aquí hay una cosa interesante donde le dice, puede que esta entrevista te cause problemas, y le dice, puede que me asesinen, puede que sea asesinado por esa empresa, pero principalmente los jefes detrás de la industria de las tragamonedas japonesas. Tragaperras. Sí, los jefes de la industria japonesa de las máquinas de pachinko son la mafia japonesa, o sea, mafias coreana, surcoreana. Y si esa empresa no me mata, podría perder mi trabajo. Así que asegúrate de que esta historia sea anónima, que esta entrevista sea anónima. Creo que hay muchas personas en la industria japonesa de los videojuegos que quieren hablar de este tipo de cosas, pero no pueden mostrar su nombre. Hay muchas historias oscuras. Así que tu idea del señor Nanashi es muy buena. Nanashi es el seudónimo de la cual Claro. todas estas personas están usando para hablar sobre este tipo de cosas. Una forma de distinguir a alguien sin yakuza es verle la mano. Si tiene un guante, es probable que tenga un dedo cortado. Usan guantes para no revelar cuáles son los dedos cortados, creo yo. Sí, me imagino que eso debe ser como una de las técnicas más comunes. Haroichi Isla, donde ya tenemos nuestra religión con la Biblia Haroichi dedicada a secretos, además de ser gobernados por el orden Haroichi totalitario. Larga vida, Haroichi. Va a ser como una... vamos a hacer la secta de los curiosos y vamos a hacer como una secta de monjes que mantienen secretos arcanos de la historia. Muy bien, entonces esa empresa Mega libre. mandó matones para amenazar a tu Secuestrar a hermana, la hermana, ¿eh? para prevenir que tú hablaras. Principalmente esto también tiene que ver con no querían que hablara con que es complicado, pero la cosa es que hicieron esto porque, como te dije, Yo me lo imagino como para no revelar secretos era de empresa. era parte para no revelar secretos de empresa. Y Mm. parte porque también querían evitar que la competencia consiguiera talento. Qué lata. Para eso Entonces, mejor le ofrecen plata, más fácil. Que ujú, firme un contrato de no, divulgamiento. no divulgamiento, sí, esa era la palabra que Ujú. buscaba.
solamente la secuestraron, pero decir que solamente la secuestraron no significa que sea correcto. Eso es imperdonable. En ese tiempo, se había graduado de la secundaria, entonces probablemente tenía como 17, 18, Mm. y estaba empezando la universidad. Ellos hicieron esto, esa empresa, la que estaba tratando de competir, hicieron eso para evitar que cooperara con Nintendo. Ah, Dame un segundo, déjame cambiar un poco la música. pucha, Juan Nintendo, weón. Sí, entonces esta era una empresa en la cual este tipo trabajaba o tenía algún tipo de conexión. Él dijo, me voy a ir a trabajar para Nintendo. Y estos tipos dijeron, no, vamos a secuestrar a tu hermana para evitar que tú vayas a trabajar con ellos. Lo cual no tiene mucho sentido, lo hubieran secuestrado a él. Pero supongo que Claro. esto era como una forma de intimidación. Es que a lo mejor tampoco querían que dejara el trabajo, pues. Sí, también. Pero podía ser útil. Entonces aquí dice, en Japón tienes estas compañías malignas, las cuales siempre aparecen, y a diferencia del oeste, creo que es el oeste, sí, el oeste, en Japón existe la percepción de que el juego es malo, lo opuesto del trabajo duro. Entonces eso es lo que yo estaba hablando al principio, del cual todo lo que tiene que ver con los videojuegos y los arcades y ese tipo de vagancia está muy mal visto, tiene como ese estigma. Mm. Entonces, dice, las industrias que están relacionadas con el entretenimiento inevitablemente se vuelven infestadas de compañías malvadas y conexiones con el mundo del crimen. Eso es lo que está diciendo como testimonio aquí. Toma los arcades, por ejemplo, en términos legales están cubiertos bajo las leyes que tienen que ver con el entretenimiento y el entretenimiento es la palabra. ¿Y Así diversiones? y diversiones, bueno, es buen sinónimo. Y están bajo las mismas leyes que regulan las empresas adultas o la empresa rosada, lo que te decía al principio. Claro, lo de los cigarros, los copetes. Claro, todo lo que sea adulto está relacionado bajo lo que es el juego y la diversión. Y por eso es que el mundo del crimen se involucra. Las únicas compañías que han logrado hacer negocios mientras están limpias, esto está diciendo las empresas que no han tenido contacto con el Yakuza o no han tenido tipo de inversiones Yakuzas, probablemente son Nintendo y Namco. Entonces aquí está diciendo que prácticamente todas las empresas que no sean Nintendo o Namco han tenido algún tipo de trato con los Yakuza. No, el Sonic es Yakuza. No te voy a. Uy, sí, ¿No me va a adelantar información todavía? no te voy a adelantar información para el futuro, porque como te digo, hay varios temas que quiero sacar de este libro como para ver si puedo hacer un video completo sobre ellos. Pero Ya. Sega tiene algunas conexiones bastante extrañas por ahí. Y algunas prácticas cuestionables, por decirlo de una forma. Qué turbio. De no poner tu nombre en los créditos de los juegos que trabajabas, pasando a secuestrar tu familia por una exclusividad. Eso es heavy, sí, bastante. Y gran parte de esto también tiene que ver por la forma en la cual los arcades comenzaron a trabajar en esa época, la manera en la cual se veían de esa forma. Por ejemplo, dice, anteriormente hice negocios con Toa Plan. Una vez le pregunté sobre la prevención de piratería. Dice, no es para prevenir que la gente haga sus propias copias piratas del juego, sino que para... Uy, perdón. ¿Le pegaste el micrófono? No, estuve en eructo. Que tuve que suprimirlo. Sonic Yakuza confirmado, sí, exactamente, dice. Ya, entonces, lo que estamos hablando aquí. Este tipo, el Nanai, está diciendo sobre que una vez trabajó con esta empresa Todo Plan y le dice, una vez les pregunté cómo es que ustedes previenen la piratería, pero en términos de las arcades. Entonces se refiere a qué pasa para qué pasa si alguien hace versiones piratas de de las como las placas madre de los arcades, porque en ese tiempo los arcades eran como un computador dentro de sí mismos, no eran como genéricos. Tú tienes que hacer una placa madre específica para cada juego. Y dice,
Les pregunté sobre su protección contra las copias y la persona que estaba a cargo se calló por un momento y después dijo: a veces tienes que pelear fuego con fuego. En otras palabras, pagarle a algún yakuza para que vayan a golpear a los otros yakuzas, los cuales estaban haciendo copias de tu juego. Maldito sea, me lo imaginaba, weón. O sea que también esto tiene que ver con que en ese tiempo en los arcades había la manera en la cual tú protegías tu negocio era asociándote con los yakuzas, y también los yakuzas eran los que se dedicaban a hacer piratería. Entonces, si no tenías a los yakuzas de tu lado y hay un grupo de yakuza que está tratando de copiarte tus juegos, te van a arruinar tu negocio. Entonces, como la única forma en la cual tienes de protegerte es haciendo negocios con ellos. Claro. Contratar a un tipo para que le pegue al tipo que te está copiando. Qué risa, weón. Ya, entonces dice... Yo me lo imaginé que iba por ahí, pero no quise decir nada. sí, no, ahí va y todo un mundillo por ahí. Dice, hay un dicho por un tal Matsuya Oyama, el cual es un famoso artista marcial, creo. Ya. El fundador del karate Kyokushin. Dice: la fuerza sin justicia es violencia, la violencia sin fuerza es inútil. Entonces, no importa qué tan bien estés tú moralmente, si no tienes la fuerza para enforzar lo que es correcto, literalmente no tiene sentido. Y cuando estás en esa situación, en la sociedad japonesa, incluyendo la policía, no harán nada para ayudarte a menos que te hayan hecho daño. Entonces, cuando estás en ese tipo de sociedad, necesitas la protección del mundo criminal para protegerte. Entonces básicamente está diciendo que en ese tiempo la única manera en la cual tú podías conseguir algún tipo de justicia o algún tipo de ayuda en términos de proteger tu propiedad intelectual era solamente teniendo contactos con el mundo del criminal. Claro. Sí. Es que igual es fuerte ese pensamiento, o sea, porque básicamente no te van a ayudar a menos que esté, o sea, de forma retórica, herido, o sea. Claro, eso también tiene A parte menos con lo que que... a menos que no puedas decir, oye, me robaron, no, no nadie me va a hacer nada, po, o sea, como... Sí. Es como igual es heavy pensarlo. Sí, eso tiene harto que ver también con la sociedad japonesa. Uno de los temas que existen en términos de cuáles son los problemas sociales en Japón es que la policía japonesa es como notoriamente inútil. Porque una vez, por ejemplo, yo vi un... ¿Qué chucha es esta música? Déjame cambiar la música un poquito. Es como que se puso el Rey León aquí. Cigüeña. En la Yakuza no se andan de chiquitas. Si habían problemas legales, se iban a los golpes directamente. Sin palabras legales como en la actualidad. Latinoamérica en los tiempos de Yakuza. Haruichi, te sigo desde hace como 9 años, aunque el primer stream que alcanzo. Postdata, ¿por qué borraste la crítica a Sibo? ¿Acaso te amenazaron con matones? La razón por la cual la crítica de Sibo la borré fue básicamente... O sea, no está borrada, está oculta. Pero la razón por la cual lo borré es porque he ocultado bastante de mis videos antiguos. La mayoría no he tenido problemas, algunos de ellos los oculté porque tenía problemas de copyright. Especialmente en mi video antiguo sobre los juegos de Famitsu, que tenía la puntuación correcta. Y también porque ese video ya es tan viejo que la información que existe no es correcta en ese video. Pero... Puede ser relevante. Claro, ya no es tan relevante. Pero gracias por seguirme, Samuel. Qué bueno que pudiste tener tiempo para ver ese stream. Y continuemos con lo que estábamos viendo. Dice... los arcades... no, perdón. Para continuar con el hilo que estaba hablando. Sí, porque, por ejemplo, en Japón existe este fenómeno que se llama stalking. En el cual es una cosa donde ocurre que hay hombres que se obsesionan con una mujer y la empiezan a acosar. Sí, pues son acosadores. Pero la cosa es que en Japón generalmente se vuelven un poco más obsesivos y terminan matándola. Y la cosa es que en el documental sobre ese fenómeno hablaban de lo que hacía la policía, y en ese tiempo era como que, a pesar de que el tipo literalmente había en algunas ocasiones la había tocado o había entrado a su casa, lo que hacen en Japón es que lo toman, lo llevan a un cuarto y le dicen: firma este papel que dice que te sientes mal por lo que hiciste y que nunca lo vas a hacer de nuevo. Y ese papel no tiene ningún tipo de potencia legal. Maldita sea. Entonces, gran parte de lo que hacen ahí en la policía japonesa, creo, es hacer que la gente prometa que no va a hacer crímenes y nada más.
Este wey idiota, wey, como, ¿me juras que no vas a volver a robar un banco? Te lo Sí. juro, wey. Ah, Claro. bueno, estás libre. Dice, hey, ¿qué pasa? Yo te empecé a seguir en secundaria y este año voy a acabar la carrera. Jajaja. Saludos para Daniel Peñalver. Estamos de vuelta para quedarnos, así que si quieres ver más curiosidades, no te mantente al tanto. Entonces, Hideo continúa hablando. Los arcades han desaparecido hoy en día, pero en los viejos tiempos a veces había gente que vendría y trataría de abrir los gabinetes de los arcades para para ver el interior, o quizás para robarse las monedas del día. Pero si los yakuzas estaban involucrados con el negocio de este arcade en particular, algunos de los empleados, entre comillas, te verían haciendo esto y te golpearían. No es algo bueno, pero si eso nunca hubiera pasado, ¿cómo podríamos haber prevenido el robo y la piratería? Porque las fuerzas involucradas en la industria, no puedes, por las fuerzas involucradas en la industria, no puedes negarte que no puedes negar esta idea de lo que está pasando. Este tipo de cosas no deberían ocurrir, pero ocurren. Así que es difícil, es una situación difícil, pero hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y esto es parte de lo que te había mencionado con anterioridad del tipo que le habían secuestrado a la hermana. Claro. Él no creo que no lo alcancé a marcar en el documento, pero lo que él decía es que si en esa situación, incluso aunque le habían raptado a la hermana, si es que decía que yo no podía, dice, yo no puedo ir a la policía, porque si voy a la policía se van a involucrar los departamentos legales y entonces voy a terminar perdiendo yo. Entonces el tipo, aunque a pesar de que le habían secuestrado a un familiar, él decía que no podía ir a la policía porque no le iba a resultar bien. Qué mal. ¿Ella en quién confía? En nadie, pues solamente. De hecho, tuvo que hacer justicia por sus propias manos, pues. Básicamente, eso fue lo que ocurrió. Por cierto, Haruichi, ¿quieres que te diga algo pero sin que saques tu lado de protagonista de anime que se siente traicionado? XD. Supongo. O yo no hice nada, no tiene que ver conmigo. Dice. Ah, Muy bien, entonces dice. Dime sobre esta historia de la grúa. Parece una escena de una película de acción. Era una grúa encima de un camión. Dice, entonces tú destruiste una de estas máquinas arcade. Dice, era una de sus máquinas de arcade, esta compañía. La tiré enfrente de sus oficinas, la rompí y les dije que era... y les dije que uno de sus empleados sería el siguiente. Para mostrarle que yo estaba serio. En ese entonces se sentirían... De esa manera se sentirían avergonzados de sus acciones. claro. Ese es como el mensaje que quería darles. Básicamente decirles, yo sé lo que hicieron y si lo siguen haciendo, hay tabla. Hay tabla, exactamente. Fue fácil para mí conseguir un arcade de esa compañía, así que lo hice, fue comprarla del distribuidor. Pensé en robar una de estas máquinas de arcade, pero eso era mucho más difícil y me hubiera hecho un criminal. Así que lo que terminé haciendo, con lo que hice, lo máximo que me hubieran podido como alegar es que estaba lanzando basura. Pero eso es una ofensa menor. En cambio, si me hubiera robado un arcade, me hubieran arrestado como un ladrón. Dice, esta compañía era bien adepta a usar el mundo del crimen para hacer lo que ellos querían. Así que si vas contra ellos, tendrías que ser inteligente. Son una compañía grande. Así que si tratas de pelear contra ellos de manera ordinaria, te van a mandar. Ellos trabajarán con la policía y con el sistema legal para destruirte. Incluso puede que le pagan a un político. Dice, ¿quién sabe de qué son capaces? Me la tránfuga. Entonces está hablando de bastante corrupción en términos de esta... Sí, tiene que ver como con toda una red de marañadas de cochinado. Algún día hablarás sobre los videojuegos y su impacto positivo o negativo en la salud, como puede ser la adicción o pueden ayudar a pasar un trauma. Sé que si es que completo mi carrera, esa será mi tesis. Mira qué interesante. Gato Atómico está estudiando el impacto de los videojuegos en términos de la psicología. Qué interesante, ¿no? Sí, es un tema interesante. No estoy seguro si es que algún día haga ese tipo de cosas. Quizás podría hacerlo. En términos de crear... igual es un tema interesante porque a mí me gusta bastante crear como contenido nuevo. Entonces si pudiera escribir como una
No sería un paper, no sería una tesis, pero si pudiera, por ejemplo, investigar sobre como papers publicados sobre los videojuegos y después armar una conclusión y presentarlo en forma de un ensayo de video con fuentes reales, igual sería como algo interesante de hacer. Va a salir como el tipo este... espérate, déjame Sí. ver el nombre porque no me acuerdo bien. Viendo tus videos antiguos de 1001 curiosidades de los videojuegos, en capítulo 1 por alguna razón le tenía opuesto un dislike al video. Típico villano de amigo del protagonista que lo traiciona. No te preocupes. F. A final de cuentas en YouTube realmente no importa si es que le das like o dislike en términos de interacciones. Así que al Lo que importa es final... la interacción en sí. Claro, entonces que al final si le pusiste dislike realmente no... Me sirve de la misma manera que me hubiera servido un like en términos de rankear en el algoritmo. Lo Sí. que te iba a decir es que va a hacer así como un estudio de esto y va a salir hablando como el tipo este, el Josué Girión. ¡Oh! Los juegos son malos. Mira, Tú mira estás que... jugando con el demonio. Quiero ver ese video. Güey. Sí, oh, mira qué bueno que lo haya... ¿Sabes qué? El otro día me estaba acordando exactamente de ese tipo y pensé ¿Sí? y pensé que quizás podríamos verlo en un stream, así como revisitar... Oh, yo encantado porque Re- ese video me trae recuerdos de infancia. Sí, revisitar ese tema, quizás ver qué pasó con este tipo, dónde está hoy en día. Quizás está muerto, quién sabe. Puede ser, uno nunca sabe. O preso por ahí, no sé. Lo pillaron atacando, corriendo dinero trucho en los arcades. Sí, era parte de los Yakuza, el weón. Dice, destruí la máquina justo enfrente de sus oficinas en el medio de la noche. Fue fácil, los cuarteles de esta empresa estaban en una parte de la cual hoy en día es un lugar residencial, pero en ese tiempo era industrial y no había ninguna casa no habían residencias en ese lugar, entonces no había nadie que te hubiera visto. Dice, entonces dejaste una máquina arcade destruida afuera de sus oficinas diciendo la siguiente vez era uno de tus empleados. Sí, aunque no lo hice yo mismo, esta parte se pone un poco chistosa porque dice, no boté la máquina yo mismo, hice que alguien más lo hiciera porque yo no tenía una licencia de conducir. Entonces tuve que conseguir uno de sus empleados para que pudiera ir a romper esta máquina arcade enfrente de la otra compañía. Porque no tenía la licencia de conducir. Entonces eso es como el lado japonés que dice, no puedo manejar porque no tengo licencia. Qué risa, weón, oye. Y también les mandó una carta diciendo con la amenaza. Dice, tú eres esclavo del mal, eres amigo del mal. Por así demostrar una carta de Yu-Gi-Oh llamándola Pokémon. Sí. Me daba risa. Me acuerdo, lo que más recuerdo de Yusei Gideon era una donde hacía una especie de reacción en vivo. Era todo un visionario haciendo reacciones a unas cartas Yu-Gi-Oh! Y me acuerdo que decía, y me acuerdo que en una de ellas aparecía una carta donde era un samurái con armadura samurái completa y decía ¡un robot malvado! y por alguna razón esa imagen se quedó en mi mente para siempre. Ay, los robots malvados. Quizás si La es que época antigua de Japón. sí, quizás quizás si te pones a ver alguno de esos videos encuentres un comentario mío, porque me acuerdo que en ese tiempo estaba dejando comentarios en esos videos. Pero eso fue hace como 10 años. Qué risa. Sí. El año 2025, YouTube llamado Haroichi demuestra que los videojuegos ayudan más que los psicólogos. Estos últimos se quedan sin trabajo y colapsa el sistema de salud. Claro, es mi sueño, colapsar el sistema de salud. El pastor sigue vivo y da conferencias religiosas. O bueno, es lo último que vi de él. Igual Sabía que interesante. tenía como un instituto, una escuela, una cuestión así. Igual difícil saber. O sea, igual sería interesante saber si es que continuó su cruzada contra los videojuegos. Porque si es que tiene material nuevo, me encantaría verlo. Igual, güey. Ya, yo te debo el tema para el siguiente stream. Sí, es uno de los temas. De hecho, lo tenía anotado por algún lado. El tema de ver qué pasó con Josué Gideon. No me acuerdo cómo se escribía. Si alguien se acuerda cómo se escribía el nombre, por favor, déjenlo porque no recuerdo cómo Yo sé era. cómo se escribe, pero lo voy a escribir. Dale, déjalo en el chat. Bueno, tenía que hacer algo. Ellos tomaron a mi hermana, raptaron a mi hermana por la fuerza. Y quizás lo harían de nuevo si es que... no, perdón. Él dice... si yo fuera a tomar a mi hermana por la fuerza, quizás la secuestrarían de nuevo.
Y si les hiciera algo a la compañía directamente, ellos usarían la policía contra mí. Entonces tenía que pensar de alguna manera qué hacer en una situación extrema. Entonces lo que está diciendo es que si me enfrento a los Yakuza, la violencia solamente va a escalar y se va a volver peor. Y si le hago algo a la empresa, la cual es la cara pública de esto, la policía y el sistema legal va a estar contra mí en vez de ayudarme, a pesar de que me raptaron la hermana. Entonces ahí es donde el tipo dice que necesitaba hacer algo lo cual fuera como lo suficientemente inteligente como para salir de este embrollo. Y eso fue básicamente lo que hizo, fue amenazarlos directamente. Entonces, Sí, pero era la única forma de hacer algo. claro, entonces probablemente lo que ocurrió en ese sentido es que ellos pensaron que tenían conexiones con el mundo de los Yakuza, a pesar de que solamente era un farol, por decirlo de una forma. Ya. Y hablando de eso, voy a aprovechar de que mandaste ese mensaje como para añadirte como moderador. Ah, buena, ¿viste? No tenía como moderador antes. Ahora tengo el poder, el supremo poder. Sí, ahora puedes banear a todos. Ahora eres mi sacerdote supremo. Claro, y esa es más que nada la historia de lo que tenemos por el momento. Obviamente hay algunas otras historias que tocan un poco en este tema, pero como te digo, es bien difícil encontrar material sobre esto, porque como lo que decía el tipo anteriormente era que no la gente en Japón realmente no le gusta hablar sobre este tema, ¿no? Se mantienen bastante callados, esto es algo que se mantiene bajo tapas, se mantiene cubierto. Por lo que has expuesto, igual es como un secreto a voz, o sea, como que todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve a hablar de ello. Claro, básicamente. Y también aquí tengo una parte que está destacada sobre sobre la relación que tienen las empresas con la prensa, por ejemplo, las empresas japonesas con la prensa. El tipo dice que ellos trató de ponerse en contacto con SNK y SNK les dijo, oh sí, claro, dime cuándo tienes tu tiempo para hacer esta entrevista. Y el tipo le dijo, oh, cualquier día me sirve, tengo todo este tiempo. Y ellos dijeron, oh, estamos ocupados todo ese tiempo. O sea, básicamente no quieren hablar con la prensa en ningún momento. Y el Hideo dice, para ser brusco, SNK no está tan ocupado. Puede que sea... Eso me parece estúpido, pero la actitud de que pero esa es la actitud que tienen las compañías de juegos. Incluso dentro de la compañía ¿cómo se llama esto? Te amonestarán por hablar mal de cualquier empresa. O sea, por revelar secretos, hablar con la prensa, todo ese tipo de cosas. Un segundo que... La música está rara de nuevo. Pero básicamente está diciendo que en las empresas japonesas de juegos, o de cualquier empresa realmente, si tú hablas con la prensa de secretos, negocios, todo ese tipo de cosas, eso te amonestarán. Oye, Javier Haruichi, ¿no les gustaría hacer una película en base a esto? A mí me agrada la idea. Un joven que debe rescatar a su hermana de los yakuzas en una empresa de videojuegos. Sería... Como John Wick. Como John Wick, pero japonés. Pero japonés y en vez del perro la hermana. En vez del perro la hermana y en vez de pistolas es con espadas. Claro. Y con nunchakos, pero en vez de nunchakos en las puntas tienen arcades. O sea, son arcades unidos con cadenas. Sí, no sé. Sería... Hacer una película es complicado, así que... El hecho de que podría haber realmente un buen tema para hacer una historia aquí tienes razón, pero no estoy seguro de que tanto seríamos capaces de hacer algo así. Programadores de los videojuegos de Japón antes. Sí. Programadores de los videojuegos en Japón antes. Voy a arriesgar mi vida y tratar de combatir a los yakuza por mis sueños. Programadores de ahora, retrasen el juego otros 2 años porque me da ansiedad. Sí, puede ser. Aunque igual hay que tener en cuenta que puede que alguna de esas personas... Hay varias personas en ese tipo de ambientes los cuales tienen realmente problemas mentales por la cantidad de trabajo que tienen que hacer. No, pero los yakuza son señores graciosos de los videojuegos. Los vi en Yakuza Like a Dragon. Igual es interesante que mencionen la serie de Yakuza porque igual hay harto... ¿Yakuza? Pues sí, obviamente, pero me refiero a que en ese juego también muestran la conexión que tienen los Yakuza con los arcades. Y porque es un juego desarrollado por Sega también. Entonces, por ejemplo, los Yakuza... Sé que tú nunca lo has jugado, pero yo he jugado hartos juegos de Yakuza. Sí. En todos los juegos de Yakuza siempre hay un arcade de Sega.
con juegos clásicos de Sega. Entonces también eso es como parte de la serie. Y también mencionan la mayoría de los enemigos en la serie de Yakuza son como la mafia china o la mafia coreana. Eso es como lo principal. Bueno, Con Nintendo. sí. Esto fue lo principal. Ese fue el tema principal del día de hoy. Esto es como todo lo que voy a revelar por el momento. Como les dije al principio, esto es un tema que estoy todavía investigando, el cual es información muy escasa. Y a medida que vaya descubriendo más cosas, porque no solamente tengo estos libros, sino que tengo otros libros que también he descargado, los cuales posiblemente me den un poco más de información. Y si es que encuentro otros temas interesantes, voy a hacer más streams sobre esto. Y también es posible que, o sea, estoy completamente seguro de que en el futuro voy a hacer videos en relación con esto. Así que estén preparados para eso. No les puedo dar Está bueno. fechas. Bueno, el tema está interesante igual, sobre todo porque, como te decía al principio, uno igual no se imagina como que este mundo, me refiero al mundo de los videojuegos, esté tan relacionado al menos con el tema del mundo criminal. Y bueno, aquí deja más expuesto que es totalmente lo contrario, o sea, como que van de la mano, Ujú, ujú. al menos en cuanto a Japón. Sí, sí. Pero bueno, eso fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Espero les doy las gracias por haber venido. Y nosotros vamos a continuar haciendo en vivo, en directo. Pero vamos a estar en Twitch y vamos a estar jugando Pokémon Unite. Así que Ay, finalmente, weón, estoy preparadísimo. sí, en estos últimos par de días hemos estado completamente adictos al juego. Así que vamos a continuar jugando ahora. En 5 minutos más vamos a estar en Twitch, así que les doy las gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias, saludos a toda la gente en el chat, saludos a Joya-san, saludos a Daniel Peñabel, a Dragon Tales, como siempre, Gato Atómico, Cobblestone, todos los clásicos. Y gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado muchísimo. Y nos veremos en Twitch, Twitch TV/Haruichi. Déjame sacar el link para ponerlo en el chat. Yo lo mando, ya lo mandé. Viste, eficiencia, me contrataste ya de moderador y al tiro lo mandé. Sí, qué buen moderador. Jorichi, Entonces, ahora le tengo que contratar los yakuzas para que lo protejan. sí, ahora Y no otros yakuza. tengo que contratar a los Yakuzas para que me protejan de los Yakuzas. Bueno, buenardo el tema, gracias, Gran Steam. Bueno, ahora a Haruichi le toca contratar a los Yakuzas para que lo protejan. Twitch TV/Haruichi. Grande Haruichi Yakuza, qué buen stream, Yakuzas, Pastores y Arcade. Muchas gracias, Gato Atómico. Y nos veremos. Estaremos en 5 minutos. Tengo que ir al baño y conseguir algo de beber, así que nos retrasaremos. O sea que me dan unos momentos para que empiece el stream en Twitch. Tenemos que tomarnos un pequeño descanso, pero después del descanso de 5 minutos estaremos en Twitch en vivo jugando Pokémon Unite. Sí, nos veremos. Muchas gracias a todos. Adiós. Y adiós, Javier. Adiós, adiós, adiós. Adiós.